Hoy, como todos los días, sonó el despertador en casa de la hormiga. Abrió los ojos y se levantó de la cama de un solo salto. Deprisa se lavó la cara y los dientes, fue a la cocina, comió una galleta, preparó sus herramientas y salió de su casa rumbo al trabajo. En el camino, la hormiga se encontró con otras compañeras que también se dirigían al trabajo, muy apuradas cargando sus herramientas. Pensativas, casi sin hablarse, avanzaban con paso redoblado a recoger la cosecha. Adiós, mami, te quiero. Al pasar por una ramita que hacía de puente entre dos grandes piedras, escucharon un canto que les dibujó una sonrisa en la cara y las puso a bailar alegremente. Era la cigarra. Salía desde muy temprano todos los días a ensayar sus melodías. Sentada en una piedra, cantaba y tocaba la guitarra con gran concentración y destreza. Las plantas retoñaban, las flores se abrían en un sinfín de colores y los campos reverdecían con la música salida de la inspiración de este pequeño insecto. Al darse cuenta de que habían roto el paso y que estaban perdiendo el tiempo para llegar al trabajo, las hormigas hicieron un enorme esfuerzo para dejar de bailar y sonreír. Siguieron caminando con paso firme y se alejaron muy deprisa. Mientras tanto, la cigarra siguió tocando y comiendo de la savia que brotaba de los árboles. A la mañana siguiente, y como todos los días, las hormigas salieron de sus casas para ir a trabajar. Desde la distancia, escucharon otra vez aquel canto que recorría los campos. Esta vez Se dijeron. no nos dejaremos distraer por esa cigarra holgazana. A pesar de su determinación, al pasar por la ramita, las hormigas no pudieron evitar que aquella música las fascinara. Las piernas se les alborotaron y empezaron a bailar mientras una sonrisa se asomaba en sus rostros. Desesperadas, las hormigas se taparon los oídos y exigieron con un tremendo grito a la cigarra. ¡Para de tocar esa guitarra! ¡Nos haces perder el tiempo! ¡Mejor ponte a trabajar! Muy triste, la cigarra dejó de cantar y de mover los dedos sobre las cuerdas de su guitarra, y se alejó dando saltitos hasta desaparecer entre las flores y la hierba. Al día siguiente, y como todos los días, las hormigas pasaron sobre la ramita. Esta vez habían puesto unos tapones de pelusa en los oídos, pero la previsión fue en vano. Un rotundo silencio habitaba esa mañana en el campo. No silbaba ni el viento. Satisfechas, las hormigas siguieron su camino y no perdieron ni un segundo para llegar al trabajo. Así transcurrieron los días, silenciosos. Al cabo de unas semanas, las flores, el pasto y todas las plantas comenzaron a secarse. El campo se tiñó de tonos sepias hasta convertirse en un desierto. Muy pronto las hormigas se enfermaron, estaban llenas de tristeza y sentían que su vida no tenía ningún sentido. Nuestra hormiga, aquella diligente trabajadora que antes se paraba de un salto, estaba ahora tirada en cama sin poder levantarse, recordando qué bonitos eran esos días en los que la cigarra las hacía bailar por un momento y aligeraba las duras jornadas de trabajo. De pronto descubrió la causa de su mal. En su vida ya no había música. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se levantó de la cama y salió de su casa para convocar a una reunión de hormigas y otros bichos, todos ellos aquejados por el mismo padecimiento. Una vez reunidos, la hormiga expuso el problema. Desde que la cigarra se fue, el campo se ha enfermado
y nuestro corazón se entristece. Si seguimos así, pronto moriremos. La araña, afligida, exclamó: Ay de nosotras, que fuimos sordas al canto de la cigarra y ciegas frente a su trabajo. Se desató un murmullo. Entre lamentos y quejidos se escuchaba cómo se culpaban unos a otros de la desgracia, hasta que el grillo, que de vez en cuando tocaba el violín pero a escondidas, intervino. Sin la música, la vida se vuelve triste y aburrida. Cometimos un error al hacer callar a la cigarra, pero ahora de nada sirve lamentarnos. Debemos buscar una solución. Por fin, acordaron que era urgente que la cigarra regresara. Al día siguiente, una comisión salió muy temprano en busca de la cigarra. Tardaron un día y una noche en llegar a su casa. La encontraron ya entrada la mañana, fabricando herramientas en su pequeño taller. Las hormigas le contaron con lágrimas en los ojos lo que ocurría desde que ella no volvió a cantar. La cigarra se sorprendió con la visita, pero al escuchar el relato se dio cuenta de que por fin las hormigas comprendían su trabajo. Dejó el martillo sobre el yunque, tomó su guitarra y salió volando al lugar. Al llegar a aquel paisaje desolado, la cigarra casi no pudo reconocerlo. Se conmovió tanto que sin pensarlo, se descolgó la guitarra del hombro, la tomó entre sus manos y comenzó a tocar y cantar una melodía que salía del fondo de su corazón. Caminó por todo el pueblo tocando la guitarra. Al escucharla, las hormigas comenzaban poco a poco a levantarse. Se asomaban por las ventanas, abrían las puertas de sus casas y salían para aplaudir el regreso de la cantora. Pues que crees, señores Sopo, que llegó el trágico invierno, ya la comida en la lata, a la hormiga que la mata. En cambio nuestra cigarra, después de tanto ensayar, domina ya la guitarra y de rock es superstar. Esto tiene moraleja, para todos es pareja, el trabajo a lo tarugo